Primero, escuchando la verdad de Dios. Como te leyó esta mañana, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí hay una profunda enseñanza, hay una tremenda palabra. Y ahí está hablando de la iglesia misma. Hablando de la iglesia. Sí, que se reúnen y que reciben consejos. Unos consejos mentirosos, engañando allí al pueblo, a la iglesia, hermanos. Engañando a la iglesia. La iglesia está siendo engañada por el mismo diablo, no lo dijo Jesús. Satanás se presentará como hijo de luz y engañará aún posible a los escogidos. Él se presenta como ángel de luz. ¿Cómo se presenta Satanás? Como oveja, ¿verdad que sí? Como oveja, se hace pasar por oveja. ¿O cómo se le presentó a Jesús? ¿Ah? Tentando al mismo Señor, hermanos, queriendo engañar al mismo Dios. Si lo hizo con Cristo, ¿qué quedará para la iglesia? ¿Ah? Por eso el Señor dijo, orar y velar para no entrar en tentación, iglesia. Estamos orando, estamos velando, estamos buscando verdaderamente de Dios. ¿Qué tiempo le dedicamos nosotros al Señor en el día? Siéntate bien. En la semana. ¿Qué tiempo le estamos dedicando a Dios? ¿Nos estamos llenando del Señor? ¿Nos estamos alimentando espiritualmente? ¿Realmente nos estamos alimentando? Eso es lo que nosotros tenemos que ver y entender, ¿sí? Y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy yo haciendo, hermanos? ¿Ah? Si la palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermanos. ¿Realmente estamos viviendo una vida espiritual o estamos viviendo una vida carnal? Dice, porque en una enemistad entre el Espíritu y la carne, porque los dos se oponen entre sí para hacer lo que quieren. La palabra dice que a través del Espíritu hacemos morir las obras de la carne. ¿Cómo vamos a morir nosotros en las obras de la carne si no alimentamos el Espíritu? Si nos cuesta orar. Como dijo Jesús, no son capaces ni siquiera de orar una hora. Una hora es lo que Dios pide de nosotros. Una hora. Imagínense si usted ora 2 horas, 3 horas, 4 horas al día. ¿Ah? Daniel oraba 7 veces al día. ¿Cuántas veces oramos nosotros al día? Yo creo que cuando se van a acostar. A veces cuando vamos a acostar, que a veces nos acostamos y no oramos. Realmente meditemos, hermanos, meditemos. ¿Qué estamos haciendo realmente? ¿Por qué cree usted que está todo como está hoy en día? Que no oran. ¿Ah? ¿Por qué cree usted que el enemigo ha agarrado ventaja? Porque hemos ignorado las maquinaciones del diablo. Nadie sabe cómo viene el diablo trabajando, cómo el diablo quiere destruir este país, hermanos. Es el diablo que quiere destruir este país, pero Dios no se lo ha permitido. Pero si la iglesia no se levanta y empieza a orar y a ayunar y a buscar de Dios, Dios va a permitir que el diablo tome a Venezuela y haga lo que quiera con Venezuela. Pero hay un pequeño remanente que estamos allí clamando al Señor. Señor, no lo permita. Señor, no lo permita. Aquí hay justos, Señor. Aquí hay justos que están orando, que están clamando, Señor. Por eso justos, Señor, no lo permita. ¿Usted cree que Dios no va a escuchar la voz de esos justos? Pero ¿qué va a pasar con esos justos? Que cuando venga lo que venga, Dios va a proteger a esos justos. ¿Qué va a pasar con el resto? ¿Qué va a pasar con el resto? ¿Qué dice la palabra? Que lo que el hombre siembra, eso recoge. Usted sembró para la carne, va a recibir corrupción. Usted sembró para el espíritu, va a sellar vida eterna. Es lo que dice y enseña la palabra, hermanos. Y a su nombre. Dice, recibí mi enseñanza. Recibe esta enseñanza, hermanos, y no plata, y ciencia antes que oro escogido. Dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella.
Es mejor la palabra, la sabiduría, el conocimiento, el oro y que la plata, hermanos. Es lo que más pensamos nosotros en las cosas materiales y no en lo espiritual. Y a su nombre. 12:17. Mira lo que dice esta palabra, hermanos. Y lo habla Dios y lo declara por mi boca, hermanos. 12:17 dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. El que habla verdad, ¿qué declara? ¿Y qué estoy declarando yo en esta mañana? Justicia. Justicia por medio de la palabra del Señor, hermanos. Por medio de la palabra del Señor. La palabra de Dios es justicia. Justicia, juicio y equidad, dice la palabra. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El redarguye de qué? De justicia, de juicio y de equidad. Habla y nos advierte el Señor las cosas que están por acontecer y con las que están por pasar. Venezuela está pasando por un terrible momento. Pero la iglesia tenemos que levantarnos a orar. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer con los pastores, hablándole a los pastores, donde Dios me ha permitido estar con ellos, hablándole a los hermanos que están allí, acompañando a los pastores que están allí, para que busquemos más de Dios y nos cambiemos nuestra mentalidad. Sí, que no es de depender ni a la oposición ni al gobierno. Hay que pelear la batalla con el diablo para poder vencer, para que Venezuela sea libertada, hermano. Y Dios se encargará de poner al vaso, al hombre allí que Dios quiere escoger, el Señor, para hacer el bien en Venezuela, hermanos. ¿Ah? ¿No sería bueno que en las escuelas se enseñara la palabra de Dios? Amén. ¿Verdad? Que hubiera un gobierno que tuviera temor de Dios. No es bueno. Si es bueno, hermanos, que se haga la voluntad de Dios, que toda la iglesia estemos peleando contra el diablo y echando fuera toda esa idolatría, reprendiendo toda esa brujería, santería y palería. Si lo podemos hacer, y lo podemos hacer porque la palabra dice que el que está con nosotros es más poderoso que el que está con Dios. Es más poderoso que está con nosotros, hermanos. Pero tenemos que hacer la obra, porque la fe sin obra es muerta. Tenemos que levantarnos como siervos de Dios, como real sacerdocio, como pueblo adquirido por Dios, para llevar la verdad de Dios, para llevar su palabra, porque Dios quiere que el hombre se arrepienta. Dios quiere que el hombre se arrepienta, pero si no se les habla, si no se les corrige, si no se les enseña, ¿cómo podrán recibir la fe si la fe viene por el oír la palabra? Y el Espíritu Santo es el que va a tratar con ellos, el Espíritu Santo es el que los va a convencer. No somos nosotros, el Espíritu Santo, por medio de la verdad y a través de la oración, de los ayunos. Amén. Dice que la unción pudre el yugo, hermanos. Amén, gloria a Dios. Imagínense un derramamiento del Espíritu Santo sobre Venezuela. Ese